En la sesión previa de esta masterclass se analizó la era de la inteligencia artificial y se presentó un proceso para poder aprovechar los datos disponibles en la empresa para tomar mejores decisiones directivas. Vimos también que este proceso puede aplicarse o puede ser aplicado en cualquier tipo de empresa, en empresas grandes, empresas pequeñas y empresas medianas. Sin embargo, la implementación no es tan sencilla y muchas veces los obstáculos que existen pueden llevarnos a abandonar esta iniciativa. Veremos a continuación una ruta que nos puede permitir tener éxito en esta tarea. El primer paso es entender perfectamente nuestra propia empresa, cómo genera dinero, dónde se gasta el dinero, cuál es su flujo de efectivo, cómo genera valor para el mercado, cómo captura ese valor, o sea, cómo nos pagan a nosotros y cuál es la relación con nuestros proveedores, con nuestros clientes y con todo el resto de participantes en nuestro ecosistema empresarial. El segundo paso es establecer los objetivos de negocio que queremos alcanzar. Se trata de que los datos nos sirvan para alcanzar nuevos objetivos de negocio. Son un medio, no un objetivo en sí mismo. El tercer paso es determinar cómo vamos a obtener los datos que necesitamos. Seguramente nuestro personal ha capturado muchísimos datos durante la vida de la empresa. Vamos a seguir solicitándoles que siga capturando los mismos datos. Hay que capturar datos diferentes o los mismos datos y nuevos datos. Vamos a usar sensores para capturarlos. Vamos a usar videos, audios. Vamos a comprar algunos datos que necesitamos para complementar los que ya tenemos disponibles en la empresa. El cuarto paso es determinar cómo vamos a almacenar dichos datos. Están los datos que llamamos estructurados, que son aquellos que de manera muy simple se pueden visualizar claramente en filas y columnas, como si fueran filas o columnas de una hoja de cálculo. Por ejemplo, son los formatos que tienen todas las hojas de cálculos, los formatos de texto separados por coma, los formatos JSON, etc. El otro tipo de datos son los datos no estructurados, que son aquellos que no se pueden visualizar claramente como filas y columnas. Por ejemplo, archivos de audio, archivos de video, imágenes, textos, ¿sí? Libros de texto. Todos estos datos también sirven para obtener información de ellos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que se puede obtener información de manera mucho más sencilla cuando los datos están estructurados que cuando los datos no están estructurados. Entonces tenemos que tratar, en la medida de lo posible, de que nuestros datos sean estructurados, ¿sí? O por lo menos lo más estructurados posibles. Existen tres conceptos de la era de la inteligencia artificial que muchas veces se confunden: Big Data, ciencia de datos e inteligencia artificial. En el caso de Big Data, se trata de cómo almacenar, cómo manipular, cómo administrar y cómo extraer información de una cantidad enorme de datos, lo que se suele llamar datos masivos. El telescopio Hubble, cada foto que saca, y saca muchas fotos por día, cada foto ocupa 1 gigabyte de memoria. Los teléfonos inteligentes suelen tener 32, 64, 128, 256 gigabytes. Quiere decir que un teléfono con 64 gigabytes solo puede almacenar 64 fotos del telescopio Hubble. Además, seguramente no va a poder abrir una foto de tal tamaño, porque normalmente las fotos que sacan los teléfonos tienen alrededor de 10 megabytes de memoria, ocupan 10 megabytes de memoria. En el caso de ciencia de datos, se trata de qué manera extraer información útil de los datos que tenemos disponibles. No necesariamente una cantidad inmensa o datos masivos. Podemos tener pocos datos y de ellos sacar mucha información muy útil. En el caso de la inteligencia artificial, es una disciplina muy amplia, que puede nutrirse de tecnologías de Big Data y puede nutrirse de metodologías de ciencia de datos.
así como también aporta a estas otras disciplinas sus propias metodologías. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden utilizarse en ciencia de datos para extraer información útil de los datos disponibles. Algoritmos de deep learning, algoritmos de support vector machine, modelos de regresión, modelos de clasificación, que ya veremos en su momento. La inteligencia artificial, sin embargo, abarca más disciplinas que las metodologías de aprendizaje automático, que se usan en robótica y se usan en otro tipo de aplicaciones tecnológicas. Quiere decir que puede haber aplicaciones que requieren de Big Data, de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Puede haber aplicaciones que solo requieren Big Data, puede haber aplicaciones que solo requieren ciencia de datos, o puede haber aplicaciones que solo requieren elementos de inteligencia artificial que no están directamente relacionados con la ciencia de datos y con Big Data. Veamos, por ejemplo, un caso. Una empresa de emergencias médicas, o sea, de ambulancias, que tenía un problema. Necesitaba determinar cuántas ambulancias necesitaba para lograr el nivel de servicio prometido a sus clientes y dónde deberían estar ubicadas esas ambulancias, cuáles eran los puntos ideales de la ciudad donde esas ambulancias deberían estar ubicadas para llegar en el tiempo prometido a los clientes en caso de una emergencia. Entonces tenemos datos históricos estructurados porque se podían agrupar en filas y en columnas fácilmente. Los archivos ocupaban decenas de megabytes, o sea que se podían abrir con las hojas de cálculo normales. Y lo que se hizo fue un análisis estadístico, se hicieron modelos de simulación de negocios y se hicieron algoritmos de optimización para determinar cuántas ambulancias se necesitaban y en qué puntos de la ciudad debían ubicarse en su posición de reposo. Un caso diferente es el caso de un hospital que necesitaba definir cómo almacenar todos los datos de todas las historias clínicas de todos los pacientes. Había datos estructurados y datos no estructurados. Todos los resultados de análisis, por ejemplo, análisis clínicos, se podían guardar en base de datos estructurados, pero por ejemplo, los ultrasonidos, las radiografías, las resonancias magnéticas, todo lo que tuviera que ver con imágenes e inclusive con audios, no se pueden guardar como datos estructurados, son datos no estructurados. Y para cada historia clínica y cada paciente existe una enorme cantidad de datos. Ese es un caso de Big Data, porque necesitamos manipular, guardar, manipular y administrar datos masivos, pero no nos están pidiendo que obtengamos información útil de los mismos. El tercer caso es el caso de una cadena de zapaterías que quería determinar, con base en el aprovechamiento de las imágenes de los videos de seguridad y con base en toda la información de la cadena de suministro, cuán bien estaban respondiendo, ¿sí?, los clientes a determinados modelos de zapatos, ¿sí?, para poder determinar si necesitaban hacer promociones, si necesitaban variar precios, si necesitaban cambiar la ubicación de los zapatos. A través de los videos, analizar el movimiento de las personas, de los posibles clientes que visitan la tienda, y con base en la información de los inventarios en el sistema, tanto en el punto de venta como en el centro de distribución, como en la fábrica, con base en los precios y con base en la rotación de los distintos productos, poder determinar cuánto estaba gustando cada modelo y de esa manera definir la estrategia comercial más adecuada. En este caso tenemos un caso de una combinación entre ciencia de datos y Big Data. ¿Por qué? Porque los videos son muy grandes. Los archivos de videos son muy grandes y son no estructurados. Por el otro lado tenemos los datos estructurados con información de inventarios, de precios, de ventas, etcétera, que se guardan en base de datos relacionales. Y necesitamos combinar ambos para poder responder a las preguntas que hay que responder para definir la estrategia comercial. En este punto ya cuentas con el conocimiento suficiente como para realizar tu primera actividad formal.
Haz un inventario de todas las fuentes de datos que existen en tu empresa, indicando cuáles son estructurados y cuáles no son estructurados. Por ejemplo, las redes sociales son una fuente importante de datos y puedes exportarlos, por ejemplo, exportar tus contactos, tus mensajes, etc. En el caso de los sistemas que tienes en tu empresa, como el sistema de contabilidad, el sistema de nómina, el sistema de facturación, también puedes exportar la información que ahí tienes y seguramente se va a exportar como datos estructurados, aunque a veces se exporta como datos no estructurados en formato PDF. Finalmente, investiga dónde se guardan los videos de seguridad o las fotos de las cámaras de tu empresa, porque pueden servirte también para extraer información valiosa y ya sabes que son datos no estructurados. El paso 5 consiste en la preparación de los datos. Se trata de modificar los datos de los formatos en los que fueron adquiridos a los formatos que requiere nuestro siguiente paso, que es el paso de cómo extraer información útil. En ambos casos, tanto en el paso de preparación como en el paso de extraer información útil, aparece un concepto que hemos oído en muchísimos medios y en muchísimas conversaciones, el concepto de algoritmos. Prácticamente todo el tiempo estamos ejecutando algoritmos sin darnos cuenta. Por supuesto, los algoritmos cotidianos son relativamente sencillos, mientras que los algoritmos de la era de inteligencia artificial para extraer información útil de los datos son un poquito más complejos. Veamos un ejemplo que nos puede ayudar a entender este concepto tan temido. Lo que vemos en esta diapositiva es un conocido método de revisión de inventarios para asegurar que en cada punto de una cadena de suministro esté el inventario correcto en el momento correcto. A la izquierda está explicado el método de manera coloquial, con palabras. A la derecha, el método está explicado mediante un diagrama de flujos. Esto es, en realidad, un algoritmo, porque si seguimos la definición, es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema. Por supuesto que dentro de las metodologías de ciencia de datos existen algoritmos mucho más sofisticados, pero el concepto es siempre el mismo. Los 3 últimos pasos de nuestra ruta son igual de importantes que los pasos previos. El paso 7 consiste en determinar cómo voy a presentar los resultados de todo el trabajo realizado previamente, o sea, de toda la minería de datos, toda la extracción de información de tanto dato que tenemos dentro de la empresa. El paso 8 consiste en la implementación de lo aprendido para que los resultados esperados se obtengan en la realidad. El último paso consiste en la medición del impacto de lo que hemos implementado y además en establecer cómo vamos a facilitar el aprendizaje continuo basado en los datos. Y una vez que hemos llegado al paso 9, seguramente hemos adquirido mayor conocimiento de nuestro negocio y nuestra empresa y nos va a permitir volver hasta el paso 1 para tener un entendimiento más profundo de nuestro negocio, definir nuevos objetivos y nuevamente aprovechar los datos de la empresa para mejorar los resultados. En resumen, cualquier empresa puede aprovechar sus datos para mejorar la toma de decisiones de negocio. Sin embargo, la implementación de un proceso de toma de decisiones basado en datos puede ser confusa y puede conducir al fracaso. Es por ello que hemos definido una ruta de 9 pasos, que en realidad es un circuito, porque es un proceso de mejora continua, para facilitar el logro del éxito en esta tarea. Finalmente, es muy importante saber diferenciar entre datos estructurados y datos no estructurados, porque los datos estructurados son más fáciles de analizar, es más fácil de extraer información útil de ellos. Además, debemos distinguir entre Big Data, ciencia de datos e inteligencia artificial. Inteligencia artificial aporta a ciencia de datos los algoritmos de aprendizaje automático que sirven para hacer minería de datos. Pero ciencia de datos abarca otras metodologías y no solamente los algoritmos de aprendizaje automático. Big Data significa administrar una gran cantidad de datos, una cantidad de datos masivas.
Significa adquirirlos, significa almacenarlos y significa poder manipularlos. No necesariamente se va a requerir extraer información útil de ellos. Si yo quiero extraer información útil de ellos, entonces necesito las metodologías que forman parte de la disciplina de ciencia de datos. Pero también se puede extraer información útil de una pequeña cantidad de datos muy relevantes, sin necesidad de que sean datos masivos. Así finaliza nuestra segunda sesión de esta masterclass. En la siguiente sesión hablaremos sobre las tecnologías que están cambiando el mundo para entender qué nos conviene aplicar en nuestro negocio.